Vamos a retroalimentar ese martes de prueba número 10 correspondiente a la asignatura de lectura crítica en el grado 11º. Y lo vamos a hacer con base en ese texto para responder las preguntas 7 a 12 que corresponden a ese texto y la número 13 que corresponde a un contexto aparte. Las preguntas 1 a 6 corresponden a otra asignatura que no es lectura crítica, pero vamos a leer el texto para tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, se llama El trasfondo de la geopolítica. Desde los años 20, pero particularmente desde los años 30, la geopolítica secuestrada por un régimen que la transformó en una idea y una práctica de expansión territorial de base ultranacional, racial y militar, quedó fatalmente asociada a una forma de ejercicio de poder estatal e interestatal crudamente hobbesiano y darwiniano que finalmente arrastró a las naciones al estado de guerra total. Seguidamente, el régimen bipolar implicó una granítica división geopolítica de las naciones en condenatorios espacios o esferas de influencia. En breve, no parecía haber dudas respecto de los componentes perniciosos de la geopolítica a la hora de proyectar un régimen internacional en base al repertorio de justicia y respeto de soberanía de los estados. No obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, fue retirado de los debates en los comienzos del pregonado nuevo orden internacional, la geopolítica que había iniciado un tímido retorno desde los años 70 y que en los 80, ante la fuerte impronta de la tesis que auguraba un mundo en clave de bloques regionales, había regresado de la mano de la geoeconomía. No sufrió esta vez una nueva retirada, aunque ahora su continuidad quedó muy supeditada a su disposición a reconvertir, o más bien a eliminar, lo que se consideraba era su sustancia predominante, esto es, la valoración político-territorial como factor de incremento de poder nacional en relación a otras naciones, a fin de ser arte y parte de ese nuevo orden o régimen donde aparentemente ahora las condiciones hacían posible pensar lo institucional por sobre lo relacional. Desde ese punto de vista, el tránsito de la geopolítica a la geoeconomía durante los años 90 implicaba no solamente basar las relaciones internacionales en la predominancia de los estados comerciales, sino dar lugar a la posibilidad de responder uno de los viejos interrogantes de las relaciones internacionales, el can o el can, según un excelente trabajo de principios de los 90, es decir, el supuesto impedimento de llegar a confrontaciones entre democracias crecientemente vinculadas a través de flujos comerciales. El principal valedor de esta imagen internacional ad portas, Richard Rosenkranz, iba un poco más allá cuando aseguraba incluso que la relocalización de la producción y la actividad comercio-económica tecnológica iría dando lugar a una nueva forma de Estado cada vez menos central y territorial y cada vez más descentralizado y virtual. Con la desaparición del Estado geográfico y territorial desaparecería una de las causas históricas de los enfrentamientos, que había sido la pugna por tierras o espacios. Pregunta número 9. El título plantea que el texto A presenta en sentido cronológico los sucesos que caracterizan a la geopolítica a nivel mundial. B. Explica las características de la geopolítica y su evolución hacia la geoeconomía. C. Expone las situaciones que subyacen tras la apariencia externa de un concepto como la geopolítica. Y D. Da a conocer datos curiosos que se desconocían en la geopolítica oficial. El trasfondo de la geopolítica es el título de este texto. Cuando el término trasfondo existe allí en el título, nos está hablando de qué es lo que está por debajo, qué es lo que compone a la geopolítica, sus características, que en algún momento se relacionan con geoeconomía y con otros conceptos cercanos según la explicación que el texto hace como tal. Buscando la opción correcta para poder decir qué es lo que plantea ese título, entonces nos encontramos con que en la A habla de un sentido cronológico de los sucesos de la geopolítica a nivel mundial. No hay ningún elemento articulador en términos cronológicos que nos diga qué vino primero y qué vino después. No es la forma estructural como el texto es escrito, por lo tanto la opción A queda eliminada de posibilidad de ser correcta. B. Explica las características de la geopolítica y su evolución a la geoeconomía.
no habla de su evolución a geoeconomía, habla de las relaciones que tiene con la geoeconomía y en ningún momento habla de que la geopolítica termina o devenga en una geoeconomía. Por lo tanto, la información de la B es falsa y por ello no es correcta. La opción D, de dedo, da a conocer datos curiosos que se desconocían de la geopolítica oficial. No son solamente datos curiosos, sino que se definen y se explican las características de la geopolítica. Por lo tanto, no puede ser una cosa tan sucinta o tan superficial como lo que indica la D. Entonces la respuesta correcta es la C, que expone las situaciones que subyacen entre la apariencia externa de un concepto como la geopolítica, es decir, todo el trasfondo, todo lo que está por dentro de lo que significa geopolítica y las características que en la práctica social y económica han determinado qué significa vivir en un mundo donde las fronteras físicas desaparecen, pero sigue habiendo una lucha por el territorio, por la economía, por el poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta de la pregunta número 9 es la opción C.